el día de hoy vamos a hacer la clase sobre traumatismo genitourinario. El traumatismo genitourinario es una patología que generalmente se presenta en emergencia. O sea, son pacientes que por lo general esta patología se presenta en pacientes que han sufrido un accidente de tránsito. Eso es por lo general. O también por agresión por arma blanca o arma de fuego. Y dentro del traumatismo genitourinario, el riñón es el órgano que cuando se afecta puede incluso comprometer la vida del paciente. Y se dice que el 10% de las personas que sufren un politraumatismo, no solamente un traumatismo urológico, sino un politraumatismo, tienen alguna afección urogenital. O sea, esto quiere decir que de 100 pacientes que tienen un traumatismo, un politraumatismo, 10 de ellos van a tener una afección urogenital. Y dentro de estas afecciones urogenitales, la más común es la afección renal y la más grave también de ellas, porque también puede ser un traumatismo, por ejemplo, una ruptura de uretra, pero una ruptura de uretra no compromete la vida del paciente. Y dentro de cómo se originan estos traumatismos, estas lesiones en el riñón, tenemos que de acción contusa son hasta casi un 90%, o sea, una acción externa, un golpe en la región costolumbar, incluso una fractura de las últimas costillas, y esto generalmente se ve en accidentes de vehículos motorizados o en caídas, en horcajadas o caídas en alturas, o también durante la práctica deportiva, sobre todo los deportes de contacto. Y penetrantes quiere decir que una acción por una arma blanca o arma de fuego se puede presentar hasta un 40%. Heridas proyectil por arma blanca o arma de fuego, y también depende de la velocidad de la bala. O sea, mientras más velocidad tenga la bala, mayor será el daño que va a producir a nivel del riñón. Tenemos que tener en cuenta que las lesiones renales o las lesiones tanto del uretra y de las lesiones renales no son lesiones muy frecuentes. ¿Por qué no son muy frecuentes? Porque son órganos que son bastante, digamos, son órganos que se encuentran en la región retroperitoneal. Por lo tanto, son bastante protegidos. En la parte posterior, por la columna vertebral, los músculos dorsales y las últimas costillas. Y por la parte anterior va a estar el abdomen, o sea que para que un golpe en la región anterior del abdomen produzca un daño en los órganos urológicos, tiene que comprometer primero los órganos abdominales y la fuerza del impacto comprometer el retroperitoneo. Son órganos que están completamente atrás, por fuera de la cavidad peritoneal. Pero en algunos casos estos elementos de protección pueden volverse en su contra. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la última costilla se puede fracturar, se puede romper y penetrar dentro del parénquima renal, porque ustedes ven la cercanía de la costilla con el riñón. También hay que tener en cuenta que el espacio perirrenal o el retroperitoneo es un espacio virtual. Y este espacio virtual se vuelve real cuando se llena de líquido, cuando se llena de sangre o cuando se llena de pus. Los traumatismos renales, generalmente se dice que el paciente tiene un traumatismo renal cuando cualquiera de estas estructuras anatómicas están comprometidas. Por ejemplo, si yo tengo una ruptura de la cápsula propia del riñón
o el parénquima renal, o la cápsula esferota, o el pedículo renal, todas estas lesiones son consideradas traumatismo renal, no solamente la que compromete el riñón, porque también puede ser el pedículo vascular o puede ser incluso la cápsula que cubre al riñón. A eso se llama traumatismo renal. Cuando llega un paciente con un politraumatismo a la emergencia, si ustedes están sospechando que este paciente tiene un traumatismo renal, lo que inmediatamente tienen que ver es si tiene o no tiene hematuria. O sea, la hematuria puede ser una hematuria macroscópica o puede ser una hematuria microscópica. Ya saben que hematuria macroscópica, cuando tiene más de 100 hematíes por campo, en un microscopio de alto poder, o sea, más de 400 de resolución. Y la microscópica, cuando tiene más de 13 hematíes por campo. Entonces, nosotros si vemos a un paciente y estamos sospechando de que tiene una lesión, un traumatismo renal, inmediatamente observamos la orina. Si no la podemos observar, la hematuria a simple vista, tenemos que pedir un sedimento de orina y determinar que si en el sedimento de orina hay más de 3 hematíes por campo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la hematuria, el grado de hematuria, no se relaciona con la severidad de la lesión renal, porque pueden haber lesiones muy graves en el riñón que producen una hematuria mínima, como pueden haber lesiones leves en el riñón que producen hematuria bastante abundante. Entonces, no hay que confiarse mucho en el grado de hematuria. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente cuando llega a la emergencia? Ya les he dicho que esto generalmente son lesiones de los pacientes que llegan a la emergencia con un problema de un traumatismo renal. Y dentro de los síntomas tenemos nosotros dolor en la región costolumbar, la hematuria, que es fundamental para determinar si el paciente tiene o no tiene un compromiso urológico, la distensión abdominal, o sea que va a venir con balonamiento abdominal, y este balonamiento abdominal se puede ver a hilio paralítico, y el hilio paralítico puede condicionar náuseas y vómitos. Y los signos que va a presentar el paciente puede ser un signo de shock, o sea, puede haber un shock hipovolémico, porque la gran cantidad de sangre que sale del riñón puede vertirse al retroperitoneo, y en esta cavidad del retroperitoneo se puede acumular gran cantidad de sangre. Pero también tenemos nosotros que examinar, si estamos pensando en un traumatismo renal, nuestra región costolumbar. Y en nuestra región costolumbar vamos a ver si hay equimosis o hay un hematoma. O también tenemos que examinar con mucha suavidad las últimas costillas a ver si se siente un crujido. Si se siente un crujido, quiere decir que hay una ruptura de las últimas costillas. Hay masa palpable, o sea que podemos poner a nuestro paciente en decúbito dorsal y vamos a palpar una masa que se va desde la región anterior, de la región posterior hasta la región anterior. Va a haber un abdomen distendido y se ausculta silencio abdominal, o sea, los ruidos hidroaéreos están ausentes. Dentro de los datos del laboratorio, lo que tenemos que observar nosotros es la hematuria, que ya les dije que puede ser macroscópica o microscópica. Y dentro del análisis de sangre, lo que tenemos que ver es el hematocrito. Y el hematocrito puede ser incluso normal cuando recién llega el paciente. Por eso es que se pide un hematocrito seriado. Cada 2 horas hay que pedir el hematocrito. Y luego este hematocrito comienza a disminuir. Quiere decir que el paciente está sangrando.
la lesión renal se puede clasificar por grados. Y así tenemos que cuando el grado 1 hay una lesión contusa y un hematoma subcapsular. Como ven ustedes en el esquema, incluso la cápsula está intacta. O sea, hay una acumulación de sangre, pero la cápsula no se ha roto. O sea, no ha llegado el sangrado al retroperitoneo. El grado 2 ya hay una lesión en la corteza, o sea, hay una solución de continuidad en la corteza. Pero esta solución de continuidad es menor de 1 centímetro. Además, la característica que tiene esta lesión menor de 1 centímetro en la corteza es que no daña ni médula ni sistema colector. El grado 3, ya la lesión es mayor de 1 centímetro. Y esta lesión afecta a la médula, pero no al sistema colector. El grado 4, como ustedes están viendo en el esquema, es una afección del sistema colector. Ya ha visto usted que la lesión ya llegó a los cálices. Pero además, también se considera grado 4 cuando hay una lesión vascular. Pero esta lesión vascular tiene la característica que no es una lesión con desprendimiento del pedículo vascular, sino hay una lesión en la cual se va a formar un hematoma y no permite mayor cantidad de sangrado. Y el grado 5 son lesiones profundas múltiples, además de lesiones vasculares, y puede haber hemorragia o trombosis de vasos principales. El examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo renal es la tomografía axial computarizada. Y la tomografía axial computarizada incluso podemos nosotros observar a través de estos exámenes el grado de lesión que tiene en ese momento el riñón. Y así tenemos aquí en esta foto que en la superior izquierda vemos donde está la flecha que hay un hematoma subcapsular. O sea, quiere decir que el sangrado no ha llegado al retroperitoneo, porque usted está viendo ahí una imagen que está entre la pared del posterior del abdomen y y el riñón. Ahí hay una imagen ahí negra, que eso quiere decir que ahí todavía no hay líquido que esté ocupando ese es el grado 1. El grado 2 ya hay una lesión renal. Entonces, si hay una lesión renal y hay un sangrado que se ha vertido sobre el retroperitoneo. Y así tenemos que las lesiones, conforme van aumentando en gravedad, va aumentando el grado, que puede ser grado 3 o grado 4. No todos los pacientes que tienen traumatismo, o sea que uno sospecha de traumatismo renal, hay que hospitalizarlos. ¿En qué caso nosotros hospitalizamos a un paciente? Cuando es un paciente adulto con hematuria macroscópica. De ahí es importante observar la orina. Entonces, si me viene un paciente con un traumatismo en la región costolumbar o un traumatismo abdominal, que yo estoy pensando que este paciente tiene un problema traumático renal, tengo que observar la orina. ¿Y la orina cómo la observo? Si el paciente está consciente y puede miccionar, le pedimos que miccione en un depósito, un vaso, que hay unos vasos urológicos especiales. O también con una colocación de una sonda. Si le coloco la sonda y lo que sale a través de la sonda es una hematuria, quiere decir que hay un compromiso renal. Además, el paciente con hematuria macroscópica y sistólica menos de 90 milímetros debe ser hospitalizado. O sea, es un paciente que yo lo examino y encuentro taquicardia
pero además de taquicardia encuentro una presión sistólica menos de 90, quiere decir que este paciente puede entrar en cualquier momento o está entrando ya en un shock hipovolémico. Debo también hospitalizar a todo paciente menor de 16 años con hematuria, así la hematuria sea microscópica o sea macroscópica. Sospechoso de trauma contuso por desaceleración aún sin hematuria, o sea, aquellos pacientes que se caen, sobre todo los pacientes que trabajan en construcción. A veces se caen de grandes alturas, no tan grandes, pueden ser 2 o 3 metros, y estos pueden tener una hematuria mínima, pero pueden tener una gran lesión. Toda lesión penetrante aún sin hematuria. O sea, todo paciente que ha tenido una herida blanca o herida por arma de fuego en la región costolumbar, tengo yo que hospitalizarlo porque puede tener una lesión grave en el riñón. El estudio de elección para el riñón es la tomografía axial computarizada con contraste, la abdominal. Pero si por algún motivo nosotros llevamos al paciente a sala de operaciones, sobre todo los cirujanos, porque a veces tienen ellos lesiones de los órganos intraabdominales, entonces, además de que se observe el abdomen, hay que observar el retroperitoneo. Entonces, y ya lo hemos, digamos, llevado a sala de operaciones y no le hemos hecho todavía la TAC con contraste, podemos aprovechar que el paciente está en sala de operaciones para aplicarle o inyectarle 2 mililitros por kilo de peso de contraste en el trazo operatorio. En la lesión renal, ¿cuál es el tratamiento? En el tratamiento tenemos que ver las medidas de emergencia. ¿Qué hago yo cuando me llega un paciente a la emergencia con que estoy sospechando de traumatismo renal? Cuando es una lesión contusa, ya hemos visto que las lesiones contusas es grado 1. O sea, no hay ruptura del parénquima, sino hay un hematoma subcapsular. El manejo es conservador. ¿Qué significa manejo conservador? Ingesta de líquido, si es que el paciente puede digamos, tomar líquido o a través de la vía endovenosa y reposo absoluto. ¿En qué casos se interviene un paciente con una lesión renal por sangrado persistente? ¿Qué cosa significa sangrado persistente? Que yo a este paciente le tomo un hematocrito y luego lo transfundo. Y si la transfusión y en el control después de la transfusión el hematocrito se mantiene igual o incluso baja, eso significa que el paciente sigue sangrando. O también a través de la ecografía. Nosotros podemos, cuando llegue el paciente, le tomamos una ecografía y podemos observar un hematoma retroperitonal de 30 o 40 o 50 centímetros cúbicos. Y al cabo de 2 horas le volvemos a tomar una ecografía y ya ese hematoma ya puede ser hasta 1 o 2 litros de sangre que hay en el retroperitoneo. Eso es un sangrado persistente. Extravasación urinaria. La extravasación urinaria la podemos nosotros diagnosticar a través de la urografía excretora. A través de la urografía excretora podemos observar nosotros la salida del contraste al retroperitoneo, que puede ser a través de la ruptura de la pelvis renal o a través del uréter. Cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal, también estos pacientes tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Y cuando la lesión es producida por una acción penetrante, tanto por arma blanca como por arma de fuego, es mandatorio la exploración quirúrgica. Así el paciente no esté entrando en shock y no tenga hematuria.
Entonces, acá, por ejemplo, en el esquema es cómo se ingresa para reparar una lesión renal. Las lesiones renales, cuando es por traumatismo renal, uno tiene que entrar por vía abdominal. Pues entramos por vía abdominal, abrimos el parieto cólico y entramos inmediatamente y vamos a observar el pedículo vascular. Ahí están los vasos sanguíneos y los grandes vasos. Y en esos momentos hay que clampar los los vasos renales para luego hacer una buena limpieza y observar de dónde está el sangrado. Y así tenemos que en este esquema, por ejemplo, el sangrado es de la vena renal, que es el vaso que más rápido se rompe que la arteria. La arteria es más fuerte en cuanto a los traumatismos renales. Se hace la reparación de la vena renal y luego, si hay necesidad, por ejemplo, en este caso, en el esquema, se observa que ya el riñón, el polo inferior del riñón ha sido completamente destruido, se hace una nefrectomía polar, se saca el polo inferior y luego se hacen las suturas correspondientes. Las complicaciones del traumatismo renal pueden ser complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la hemorragia, que como les dije puede ser tan profusa que puede llevar al paciente al shock hipovolémico. Y puede haber extravasación urinaria. Ya hemos dicho que a través de la urografía excretoria se determina si está el paciente, tiene una solución de continuidad y está la orina saliendo hacia el retroperitoneo. A esa extravasación urinaria se llama urinoma. Pero este urinoma se puede infectar y puede dar un absceso perirrenal. Y dentro de las tardías, o sea que aquellas complicaciones que se presentan mucho después que el paciente ya incluso que se ha recuperado, puede ser la hipertensión arterial, puede ser la hidronefrosis y puede ser la fístula arteriovenosa. Lesiones ureterales. También el uréter puede sufrir un traumatismo, una ruptura, pero a diferencia del riñón, aquí las lesiones son de etiología quirúrgica abierta, o sea, más que nada de tipo iatrogénica, o sea, producida por el médico. Porque las lesiones de acción externa son raras, solamente un 1 al máximo un 4% por un traumatismo externo. Pero por una lesión quirúrgica interna, por cirugía abierta, y sobre todo la histerectomía, el 54% de los casos. ¿Y por qué la histerectomía es responsable de la mayor cantidad de casos de ruptura ureterales? Porque el pedículo vascular uterino pasa a 1 centímetro del uréter. O sea, si el ginecólogo a la hora de clampar el pedículo vascular uterino para hacer la extirpación del útero, puede introducir un poquito más profundamente la pinza y clampar, ligar y seccionar el uréter. Pero también en lesiones laparoscópicas, sobre todo en electroquirúrgicas por endometriosis o lesión ureteroscópica. Cuando nosotros los urólogos introducimos un aparato que se llama ureterorenoscopio dentro del uréter, sobre todo para extraer cálculos, a veces cogemos el cálculo con esa pinza que se llama pinza de Dormia. Además de escoger el cálculo, podemos coger mucosa ureteral y romper el uréter.
Ya hemos dicho que procedimiento quirúrgico pélvico, heridas por arma de fuego en menor proporción, accidente con desaceleración rápida, o sea, aquellos pacientes que caen de altura, y manipulación endoscópica con canastillas, que la canastilla se llama de Dormia, para sacar o retirar los cálculos ureterales. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente con una, digamos, un problema ureteral? Va a haber fiebre, va a haber dolor en el flanco y cuadrante inferior, además el hilio paralítico que condiciona náuseas y vómitos. Y los signos hidronefrosis aguda. De ahí que es importante que muchas pacientes que son sometidas a histerectomía, antes del tratamiento quirúrgico, hay que sacarles una ecografía de control para ver si la paciente tiene o no tiene hidronefrosis. Porque si la paciente no tiene hidronefrosis y después al día siguiente le hacemos una ecografía y vemos que hay hidronefrosis, quiere decir que hay una obstrucción o una ligadura del uréter. Pero si no tenemos el examen previo, no sabemos si la paciente tuvo o no tuvo hidronefrosis antes de la operación. Por eso es importante la ecografía. Además va a haber un dolor a nivel de la región costolumbar tipo cólico, porque como se ha ligado el uréter, va a haber un cólico nefrítico. Puede haber un dolor abdominal, náuseas y vómitos, y signos y síntomas de peritonitis aguda. Eso significa que como el riñón sigue produciendo orina, la orina puede extravasarse a la cavidad peritoneal y va a producir una peritonitis aguda. Dentro de los datos del laboratorio, lo que nos interesa ver es si hay o no hay hematuria microscópica. Los datos radiológicos, el examen ideal para la ruptura del uréter es la urografía excretora. También se puede pedir una radiografía de abdomen simple, una ureterografía retrógrada, una ecografía, o llamada también una ultrasonografía, y exploración con radionúclidos, o sea, la gamografía renal. Lesiones ureterales, el diagnóstico, ¿cómo se hace? En primer término, hay que sospechar de que ha habido una ruptura del uréter. ¿Y cómo sospechamos? En una mujer que ha sido sometida a histerectomía y que al día siguiente presenta los síntomas antes mencionados, como fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómito, auxilio paralítico. Así que nosotros hacemos una auscultación del abdomen, no hay silencio abdominal. Además, va a haber hematuria, o sea, no todas las pacientes que son sometidas a histerectomía van a presentar hematuria. Las que presentan hematuria, a estos pacientes hay que sospechar, si presentan los síntomas antes mencionados, que tienen una ruptura ureteral. El reconocimiento intraoperatorio quiere decir que el ginecólogo, a la hora que estuvo haciendo el clampaje del pedículo vascular uterino, nota que a la hora que seccionó el pedículo vascular uterino, la presencia de un líquido. Eso ya inmediatamente le comunica al urólogo, y el urólogo ya tiene presente si puede ser una ruptura o no ruptura del uréter. El estudio de imagen, ya hemos visto que la urografía excretora es el examen ideal para hacer el diagnóstico de lesiones del uréter y de la pelvis renal. Pero también se puede pedir una tomografía o una pielografía anterógrada o retrógrada. La pielografía anterógrada y retrógrada casi no la usamos mucho porque solamente hace el diagnóstico del 15% de las lesiones ureterales. Aquí estamos viendo las fotografías de varias tomografías y en la parte superior derecha encontramos una extravasación de la sustancia de contraste, como si fuera una mancha. En la parte superior de esta imagen se ve el uréter y la pelvis renal normales,
pero en la parte media, donde está la flechita, hay una salida del contraste al retroperitoneo. Y no vemos uréter distal. En cambio, en el lado derecho, sí observamos la pelvis y el uréter. Y también ya observamos que hay orina en la vejiga, se está llenando. La imagen que está en la parte inferior es la vejiga que se está llenando con sustancia de contraste. Aquí lo que observamos nosotros es varias lesiones a nivel de la pelvis renal. ¿Con qué hacemos nosotros el diagnóstico diferencial? Entonces, con el diagnóstico diferencial de las mujeres que ha sido sometida a histerectomía y queremos pensar que esta paciente puede tener una lesión ureteral, entonces tenemos que hacer primeramente con obstrucción intestinal y peritonitis. La obstrucción intestinal y peritonitis se puede dar también en mujeres que han sido sometidas a histerectomía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fiebre, abdomen agudo, o sea, si hacemos nosotros una palpación del abdomen, podemos encontrar incluso un abdomen en tabla. Hay una rigidez abdominal. Y si auscultamos nosotros este abdomen, podemos encontrar silencio abdominal. Puede haber náuseas y vómitos. El diagnóstico se corrobora mediante la urografía excretora. En la obstrucción intestinal, la urografía excretora es normal. En la infección de la herida operatoria ya es una entidad nosológica que se presenta varios días después de la histerectomía, porque la herida de la infección de la herida operatoria no se presenta normalmente el siguiente día, sino se presenta al tercer o cuarto día, incluso con salida de secreción purulenta a través de la herida. Y va a haber fiebre, hilio, hipersensibilidad localizada. O sea, si nosotros palpamos la herida operatoria, la paciente va a tener un dolor bastante intenso. Y la hipersensibilidad localizada también. Y la pielonefritis aguda, ya ese es un problema infeccioso del riñón, pero encontramos la urografía excretora normal. Y la ultrasonografía también normal. El manejo de las lesiones ureterales es de acuerdo a la localización de la lesión. Y así tenemos lesiones ureterales inferiores, son las que se pueden generalmente solucionar con tratamiento quirúrgico. Y dentro de estas lesiones inferiores tenemos reimplantación en la vejiga. Quiere decir, si se seccionó el uréter, podemos nosotros reimplantarlo. O sea, cogemos la porción proximal del uréter y lo introducimos dentro de la vejiga. Eso se llama reimplante ureteral. Si el uréter no alcanza, pero no está muy distante, jalamos nosotros nuestra vejiga y la fijamos al psoas. A esto se llama vejiga zoica. Una vez que está la vejiga fijada en el psoas, ya nos permite hacer nosotros el reimplante ureteral. Cuando las lesiones son, o también transurétero, ureterostomía, quiere decir que agarramos nuestro uréter y podemos llevarlo al otro uréter que está sano y reimplantarlo. A eso se llama transurétero, ureterostomía. Las lesiones en el uréter medio puede hacerse una ureteroanastomosis primaria si es que logramos nosotros localizar ambos cabos ureterales y podemos nosotros anastomosarlo. Ahora, si no podemos hacer esa maniobra, podemos llevar nuestro uréter hacia el otro uréter y hacer una transureterostomía.
Y las lesiones del uréter superior se puede hacer igual ureterostomía primaria, se puede hacer un trasplante del riñón. Quiere decir que se saca el riñón que está en fosa lumbar y se lleva a fosa ilíaca. Se coloca en fosa ilíaca y ya estando tan cerca el riñón de la vejiga, se puede hacer la anastomosis del uréter hacia la vejiga y los vasos sanguíneos se van a hacer anastomosis con los vasos ilíacos. Y también puede haber un reemplazo del uréter, o sea, el uréter se puede reemplazar mediante el uso de intestino delgado. En algunos casos, cuando la ruptura del uréter no es una ruptura total, sino es parcial, se puede colocar un catéter que se llama catéter de Sten. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el tratamiento quirúrgico del uréter, tenemos que liberar una cantidad considerable de centímetros del uréter para poder hacer la anastomosis. Pero además, en uno de los cabos nosotros hacemos una incisión vertical y en el otro también, pero mientras uno hacemos en la región dorsal, el otro hacemos en el lado opuesto. ¿Qué nos permite esto? Ampliar la zona de la anastomosis. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento quirúrgico de la ureteroanastomosis? Hay agudas y crónicas. Dentro de las agudas podemos tener una fístula. Quiere decir que hay tensión y las suturas se desprenden. Se abre el uréter y hay una fístula ureteral. O el absceso, quiere decir que la orina que salió al retroperitoneo se puede abscedar. O puede haber un absceso también en la zona de sutura. Y las crónicas, ya después que el paciente incluso sale de alta, puede llegar con un problema de dolor en la región costolumbar y esto debido a la estrechez del uréter. Dentro de las lesiones vesicales, tenemos que tener en cuenta que representa, ya hemos dicho que el 10% de los traumatismos abdominales severos, el 10% son traumatismos urológicos. Y de ese 10%, la mayor frecuencia es traumatismos renales. Luego tenemos en el 2% la vejiga. Entonces, y la vejiga puede ser por acción penetrante y acción, los cerrados son los más frecuentes, traumatismo cerrado, que puede llegar hasta un 86%. Y penetrantes por herida blanca o arma de fuego, puede llegar hasta un 33%. Pero también puede haber una combinación de la ruptura intra y extraperitoneal. O sea, que la vejiga se rompa hacia hacia la cavidad peritoneal y la orina se vierta en el peritoneo y producir una peritonitis química. Puede existir hasta un 20%. O también puede existir que hay ruptura de la vejiga y de la uretra, sobre todo la uretra prostanomembranosa, que puede ocurrir máximo hasta un 29% de los casos. Más del 85% de las lesiones vesicales se asocian además lesiones abdominales, o sea que hay que tener en cuenta que no, generalmente la mayoría de lesiones vesicales no vienen solas, sino comprometen órganos abdominales. Pero sí tenemos que tener en cuenta que más del 30% de fracturas pélvicas hay una lesión de la vejiga, hasta en un 14% en los niños. La lesión de la vejiga por trauma, hay una fractura de pelvis ósea. Entonces, la causa más frecuente de la ruptura de la vejiga es el traumatismo, hasta un 90%. Pero también hay traumatismos iatrogénicos que ocasionan ruptura de la vejiga, sobre todo en histerectomía
y en cesárea. Muchas veces pacientes que han sido sometidas a cesárea se puede romper la vejiga. Y esto era más frecuente antiguamente, que se operaba de histerectomía a las pacientes y no se le colocaba sonda. Entonces entraban con una vejiga llena y en el momento de hacer sobre todo en la cesárea, la rafia del útero para sacar al producto, se podía romper la vejiga. Dentro de las cirugías que más comprometen la vejiga, tenemos la cirugía abdominal o pélvica, 85%. Las ginecológicas, 61%. Urológica pueden llegar a 39%. Pero también cuando se hace cirugía vaginal anterior, o sea, cuando se opera, sobre todo los prolapsos, por vía vaginal puede haber también ruptura de vejiga. Y en caso de laparoscopía puede llegar hasta un 6%. Esta es la combinación perfecta para la ruptura de vejiga. Entonces, ¿cuál es? La ingesta de líquidos y la conducción de vehículos motorizados. Entonces, ¿cuándo se rompe una vejiga? Cuando la vejiga está llena. Cuando está vacía, es poco probable que se rompa. Entonces, está yendo la vejiga. ¿Y cuándo está llena? Cuando la persona ingiere grandes cantidades de líquido. ¿Y cuándo ingiere grandes cantidades de líquido? Cuando ingiere licor. Hay una distensión de la vejiga. Pero cuando una mujer ha sido operada para cirugía de incontinencia, se incrementa 4 veces el riesgo de ruptura de vejiga. La ruptura de vejiga también, igual que la ruptura del riñón, del traumatismo renal, tiene grados. Y el grado 1 es hematoma intramural, o sea, se forma un hematoma, pero no se rompen las 3 capas de la vejiga. Se puede romper una o 2 capas, pero no se rompen las 3. Por lo tanto, no hay extravasación de la orina. Ese es el grado 1. Grado 2, cuando hay la laceración de la pared de la vejiga, pero es menor de 2 centímetros y es por fuera del peritoneo, o sea, extraperitoneal. La sangre o la orina no llega a la cavidad peritoneal. Grado 3, cuando hay una laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Grado 4, cuando la lesión es intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y grado 5, la laceración tanto de la intra o extraperitoneal con extensión al cuello de la vejiga o al cuello ureteral. Ya hemos visto que lo más frecuente cuando hay un compromiso urológico de un traumatismo es la hematuria. Y en la vejiga tenemos que tener hasta un 82% de hematuria y dolor abdominal hasta un 62%. Otros síntomas que se puede presentar y que nos hace sospechar de que el paciente tiene una ruptura de vejiga es la imposibilidad de miccionar. Quiere decir que el paciente tiene deseos de micción. Hay orina en su vejiga, pero no lo puede hacer. Hay un hematoma en región suprapúbica. O sea, si ustedes ven un hematoma en región suprapúbica, piensen que es probable que este paciente, después del accidente, haya tenido una ruptura de vejiga. Hay distensión abdominal o hematoma peritoneo escrotal por extravasación. Entonces, cuando hay una hematuria macroscópica, indica un traumatismo urológico, no se olviden de eso, porque una orina clara es poco probable que exista un traumatismo urológico. Una ruptura de vejiga traumática siempre está relacionada con fractura de pelvis y hematuria macroscópica. Si viene a ustedes a la emergencia un paciente con fractura de pelvis y hematuria, piensen que este paciente tiene una ruptura de vejiga.
Cuando nosotros tenemos un paciente con fractura de pelvis y hematuria, eso tenemos que hacerle de inmediato una cistografía. Cuando observamos nosotros que no hay digamos, hematuria, pero sí observamos uretrorragia, o sea, salida de sangre a través de la uretra, eso nos indica que hay una fractura de la uretra. Una orina muy clara en un paciente con traumatismo sin fractura de pelvis descarta la ruptura de vejiga. La hematuria microscópica puede indicar una laceración de la vejiga, por lo tanto tenemos que hacer una investigación profunda para determinar si el paciente tiene o no tiene lesión vesical. La cantidad exacta de sangre en la orina que ha de dar pie a una investigación es muy variable. Ya les he dicho que puede haber una hematuria microscópica, pero que requiere, digamos, después del traumatismo, hacer un estudio para ver si no hay ruptura de vejiga. La cistografía hay que hacerla sobre todo a aquellos pacientes que tienen fractura pelvis, de la pelvis ósea. La cistografía es el procedimiento estándar para hacer el diagnóstico de ruptura de vejiga. Y esto tiene una exactitud de un 85 a 100% para identificar la ruptura vesical. Pero cuando nosotros querramos, digamos, hacer el diagnóstico de una ruptura de vejiga, cuando pidamos la cistografía, tenemos que comunicarle al radiólogo, porque el radiólogo, para hacer el estudio de la vejiga, si hay una ruptura de vejiga, tiene que ser placas en diferentes posiciones. Así tiene que hacer una placa en vacío, una placa con vejiga llena y post vaciado y en distintas posiciones. Si hay sospecha de lesión de la uretra, hay que hacer una uretrocistografía. Entonces puede haber lesiones intraperitoneales. Cuando hay una lesión intraperitoneal, la sustancia de contraste se va al peritoneo, a la cavidad peritoneal, y va a dibujar las asas intestinales. Cuando hay una ruptura extraperitoneal, el extravasado de la sangre y la orina es hacia los límites de la región pelviana. La cistografía por tomografía tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Todas las cistografías tienen que hacerse con sustancia de contraste por encima de 350 centímetros cúbicos, que es la capacidad normal de una vejiga. Si en la urografía intravenosa no se hace cuando uno quiere hacer diagnóstico de ruptura de vejiga, porque solamente hace el diagnóstico de un 15% de pacientes. También se puede hacer la citoscopía, que es la introducción de un lente hacia la vejiga para determinar si no hay una solución de continuidad. Pero por lo general lo hacemos en pacientes que han sido sometidas a histerectomía, para determinar si hay un trauma iatrogénico en procedimientos ginecológicos mayores. Cuando hay una ruptura extraperitoneal, el tratamiento consiste en colocar una sonda. Si esta sonda puede pasar a través de la uretra, se hace un sondaje uretral. Pero si no podemos pasar la sonda a través de la uretra, colocamos una sonda por encima del pubis. A eso se llama talla vesical. Entonces se coloca y se deja, digamos, la sonda por un espacio de 30 días y se puede
cerrar la solución de la continuidad de la vejiga. Si hay una ruptura intraperitoneal cerrada o hay un traumatismo penetrante, hay que hacer una exploración quirúrgica y reparación inmediata. Cuando hay ruptura de la pared que comunica, de la vejiga que comunica al cavidad peritoneal, va a dar una peritonitis química. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser operados de inmediato. Traumatismos uretrales. Entonces, el traumatismo uretral es más frecuente en varones que en mujeres. Y el traumatismo uretral divide, o sea, el diafragma urogenital divide la uretra masculina en uretra anterior y uretra posterior. En ambas puede haber traumatismo uretral, pero las más, digamos, difíciles de reparar son los traumatismos y ruptura de la uretra posterior. En las mujeres no hay esa división de uretra anterior y posterior. Solo existe la uretra posterior. La uretra anterior corresponde a los labios menores. Las uretras posteriores se deben a lesiones por accidente de tránsito, caídas de altura y lesiones por aplastamiento, en la cual hay un compromiso de la pelvis ósea que originan lesiones de la uretra posterior. La causa más frecuente son los traumatismos cerrados, el 90% de las lesiones uretrales. En fracturas de pelvis en uretra que resulta lesionada hasta un 19%. Entonces, la razón de posibilidades que haya una lesión uretral depende de, digamos, del tipo de lesión que hay a nivel de la pelvis ósea. Si hay una rama aislada, la razón de posibilidad es 0,6. Ambas ramas, 0,8. Cisamiento vertical quiere decir que hay un compromiso de la pelvis de 3.4% las posibilidades. Caída de altura que se llama enhorcajada, sobre todo sobre una superficie que compromete la uretra, 3.9. Y por caída enhorcajadas más lesión o fractura sacroiliaca, un 24% de posibilidades de tener ruptura de uretra. Las lesiones de la uretra pueden variar de acuerdo a si hay un estiramiento simple, se ve en el 25% de pacientes. Rupturas parciales, 25%, y rupturas o separación completa, 50%. Cuando ya la ruptura de la uretra es bastante grave, sobre todo en varones, hay una separación de la próstata y eso lo podemos nosotros diagnosticar mediante el tacto rectal y vamos a encontrar una próstata que se ha retraído, o sea, bastante profunda, bastante alta. La incidencia de lesiones dobles que afectan la uretra y la vejiga representa un 20%. Las lesiones pueden ser intraperitoneales 17% y extraperitoneales hasta un 78%. Ya sabemos que las lesiones de la uretra no son mortales porque la uretra no es un tejido muy irrigado. Entonces, el traumatismo cerrado tenemos accidente de tránsito, caída en horcajadas, patada en el periné, sobre todo cuando hay un, digamos, un enfrentamiento entre dos personas y una le patea el periné, puede romper la uretra, o cuando hay deportes de contacto. Pero también las personas se pueden lesionar la uretra cuando están manejando vejiga y las manejillas del timón pueden
lesionar la uretra cuando están manejando bicicleta. Las relaciones sexuales, cuando hay fractura de pene, y algunas personas pueden lesionarse la uretra cuando manipulan la luz de la uretra. Dentro de los traumatismos penetrantes tenemos heridas de bala, heridas insupunzantes, mordedura de perros, si es que se ve con más frecuencia, sobre todo en niños, cuando los perros pueden romper morden el pene y pueden romper la uretra. Amputaciones de pene que pueden ser por mano ajena o por mano propia. Bandas de constricción, sobre todo esto se ve más en pacientes parapléjicos. Y lesiones iatrogénicas por instrumental endoscópico, cuando hacemos una dilatación de la uretra o cuando colocamos un citoscopio, podemos lesionar la uretra. Y también con la sonda misma se puede romper la uretra. Cuando no está bien lubricada o cuando hay una estrechez y queremos seguir introduciendo la sonda, se puede desviar y penetrar y romper la uretra. La evaluación clínica inicial de un paciente urológico, tenemos que tener que en ausencia de sangre en el meato o de hematoma genital, es poco probable que haya una lesión urológica. ¿Y cómo descartamos si hay lesión urológica? Le colocamos una sonda y la sonda va a ser la orina bastante clara. El siguiente paso consiste en obtener una anamnesis completa. Hay que hacer una evaluación física, radiológica, analítica, para identificar las lesiones con exactitud. Cuando hay una lesión por arma de fuego o arma blanca, o sea, penetrante, hay que ver qué tipo de arma se ha utilizado. Cuando hay un traumatismo uretral que requiere evaluación completa, hay que tener en cuenta esto. Si hay sangre en el meato, eso quiere decir que hay una lesión de la uretra. Por lo tanto, requiere un estudio completo. Sangre en el introito vaginal también nos puede indicar que hay una lesión uretral. La hematuria también. El dolor al orinar o incapacidad de orinar. El paciente puede tener un deseo intenso de miccionar, pero no lo puede hacer. O hay un dolor abdominal, hay un hematoma en la región perineal o hay una próstata de ubicación alta. Cuando hacemos el tacto rectal, la próstata se ha subido, está más alta, más profunda cuando uno hace el tacto rectal. El tratamiento. ¿Cómo se trata la lesión uretral? Dentro del tratamiento de la lesión uretral, tenemos que tener en cuenta los cuidados de emergencia. Y dentro de los cuidados de emergencia hay que derivar la orina que no salga a través de la uretra. Hay que mantener la uretra en reposo, que el paciente no miccione a través de la uretra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos una sonda en la región suprapúbica, esa se llama talla vesical. Y esta puede hacerse a través de incisión quirúrgica. Lo podemos llevar nosotros a sala de operaciones, hacer pequeñas incisión y dejar una sonda dentro de la vejiga. O también hay un aparatito que se llama trocar, y este trocar podemos introducirlo dentro de la vejiga en la región suprapúbica y luego a través de este trocar colocar una sonda y dejar una sonda permanente. La reparación de la uretra generalmente se hace a los 3 a 6 meses desde el inicio del traumatismo.
Entonces se produce el traumatismo uretral, dejamos nosotros nuestra sonda por talla vesical y hacemos la reparación de la uretra después de 3 a 6 meses. Aquí tenemos una serie de lesiones de la uretra anterior. La uretra posterior se puede hacer una realineación endoscópica primaria. Generalmente no está recomendada. Lo que sí está recomendado es la uretroplastía diferida, 3 meses después de ocurrida la lesión. Es la técnica habitual. Pero puede hacerse también incisión endoscópica diferida. O sea, si el paciente después de un traumatismo queda con una estrechez, esa estrechez endoscópicamente podemos nosotros cortar esa estrechez con un aparato que se llama uretrótomo. Entonces cortamos la cicatriz y ampliamos la luz de la uretra y dejamos una sonda dentro de la uretra por un tiempo mínimo de 15 días. Aquí tenemos una serie de lesiones en la región de la uretra posterior, lesiones y estenosis. Lesión de la uretra en mujeres. El abordaje de la uretra en mujeres es mucho más sencillo porque se hace a través de la vagina. El problema de la solución de esta patología es que muchas de las mujeres quedan incontinentes cuando se les hace reparación de la uretra. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen esfínter urinario. Entonces el esfínter lo hace la posición de la uretra. Si nosotros variamos esa posición de la uretra, la podemos dejar a la mujer incontinente. ¿Cuáles son las complicaciones de una plastía uretral en el varón? Impotencia hasta un 30%. Ausencia de eyaculado, un 15%. Incontinencia, 4%. Y la estrechez posoperatoria, hasta un 15% de pacientes que se les repara la uretra pueden quedar con estenosis uretral. Traumatismo de genitales externos masculinos. Es infrecuente dentro de las urgencias urológicas, ya que se dice que existe una incidencia de 1 por cada 175 admisiones en los servicios de urología. No es tan infrecuente como dice aquí, porque nosotros tenemos un promedio de 1,000 pacientes mensuales, 12,000 al año, y podemos tener 3 o 4 pacientes con traumatismo de genitales externos en un año. Dentro de los traumatismos genitales externos tenemos los cerrados, o sea, cuando el pene está en flacidez. Y la contusión es la fuerza que se ejerce estando este pene en estado de flacidez. Y se van a formar grandes hematomas que impiden incluso el hacer el examen clínico del mismo. Esto sí pueden encontrar ustedes en algunos pacientes pequeños, sobre todo aquellos pacientes que tienen fimosis o prepucio largo. Entonces, cuando el niño, a veces por el apuro, se sube el cierre y el cierre, la cremallera del cierre se va a incrustar o va a penetrar dentro del prepucio largo redundante. Esto es bastante aparatoso, pero muy sencillo de resolver. Colocan ustedes 1 centímetro o 2 centímetros de silocaína al 2% sin epinefrina en la base del cierre, y una vez que ya el niño ha sentido que el dolor ha pasado, pueden manipular el cierre y
retirarlo. Y si necesita colocar un punto o 2 puntos, ya con la anestesia que el paciente tiene, pueden colocar con catgut crómico reabsorbible. La fractura del pene, esto sí tiene que ser un pene en estado de erección. Entonces, cuando se hace, sobre todo en relaciones sexuales, o cuando se sobreangula el pene, puede romperse. Y se van a formar estos hematomas. Hemorragia, edema sin ruptura del epitelio. Y además un hematoma que queda limitado por las fascias del pene y del escroto. Traumatismos testiculares. Por lo general, los traumatismos testiculares son cerrados debido a una contusión externa y se producen grandes equimosis y hematomas que tampoco nos pueden permitir muchas veces el examen clínico de estos pacientes. El traumatismo testicular se puede clasificar en contusión, que es una alteración, no hay alteración del testículo ni clínica ni ecográficamente. Entonces, cuando el paciente viene que ha recibido un golpe en la región de la pelvis o en el perineo, nosotros tenemos que ver si hay o no hay alteración de las capas que cubren al testículo. Si no hay alteración, se trata con frío local, suspensión, y hay que darle analgésicos a estos pacientes. Cuando ya hay una ruptura de la capa del testículo, o sea, de la albuginia, esto requiere reparación quirúrgica precoz. Hay que llevar al paciente a sala de operaciones, abrir el escroto, sacar el testículo, reparar la capa que se ha roto y volverlo a introducir dentro del escroto. Si hay una abulsión, quiere decir que ya el paciente llegó sin testículo o sin los testículos a la emergencia. ¿Qué se hace en esos casos? Solamente nos limitamos a hacer limpieza y hacer una buena hemostasia. Entonces ya posteriormente, si no hay bolsa escrotal, el cirujano plástico hará una bolsa escrotal con injertos y luego ya se coloca una prótesis para fines solamente estéticos, porque no tiene ninguna función, ni función espermática, ni función hormonal. El diagnóstico para hacer, digamos, si hay una lesión testicular, es la ecografía escrotal. ¿Y qué nos va a dar la ecografía escrotal? Nos puede dar a nosotros, o sea, que la ecografía escrotal es importante para hacer la valoración de las lesiones del testículo. ¿Y qué nos puede dar las lesiones que se aprecian mediante ecografía? Que hay un hematoma de cubiertas escrotales, o sea, solamente de las capas que cubren el escroto. Lo puede dar a través de la ecografía. Que hay colecciones extratesticulares, o sea, que hay líquido dentro dentro del escroto, pero por fuera del testículo. A eso se llama hematocele si es sangre o hidrocele si es líquido. O hay una contusión testicular, también nos hace mediante la ecografía. Si hay un hematoma dentro del testículo, eso de todas maneras, si es muy grande, hay que operar y evacuar el hematoma. Si hay ruptura del testículo, si el testículo se ha roto, es muy probable que requiera intervención quirúrgica y extirpación del testículo roto. Si hay testículo epidimitis o ruptura del epidimo, ¿se puede reparar o hay que extirpar el epidimo?
O hay hematoma del cordón esplamático. También si el hematoma es muy grande, hay que evacuar ese hematoma. Muy bien, jóvenes, hemos dado por finalizada la clase de hoy día y ya nos estamos comunicando el próximo miércoles para la clase de tuberculosis urogenital. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor.